Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del impacto que tiene el sistema Braille para la alfabetización y acceso a la comunicación escrita. Mi nombre es Melissa Abigail Tunkawich y me gustaría presentarles a las dos compañeras que van a estar conmigo el día de hoy. Amanda Ixelia Lugo y Aretsi López Santos. Las discapacidades son limitantes en ciertos aspectos, pero al mismo tiempo liberan el potencial de otros recursos con que cuenta cada persona. En este sentido, una discapacidad no imposibilita a quien la padece de seguir disfrutando su vida y cumpliendo metas. La sociedad debe brindar ayuda de manera eficiente y oportuna. Para empezar, la discapacidad visual se refiere a una limitación parcial o total de la vista, ya sea en cuanto a nitidez o visión de campo, y existen algunas acciones que podemos realizar para disminuir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual. Acciones de accesibilidad. Una iluminación brillante y una señalización grande y llamativa facilitan la orientación a las personas con discapacidad visual leve. Para aquellas con ceguera total, añadir braille a los letreros funciona para quienes conozcan este sistema. Acciones en el entorno físico y social. Asegurar que los espacios públicos estén libres de obstáculos peligrosos y, en su defecto, señalizar áreas con irregularidades como escaleras o veredas rotas. Mantener un orden constante en el entorno, especialmente en las aulas o en el trabajo, para ayudar a crear mapas mentales, facilitando la autonomía. Acciones de interacción y trato. A una persona con discapacidad visual, háblale con naturalidad y antes de cualquier ayuda, pregúntale si la requiere y cómo la quiere. Describe a la persona aquello que le sirva en su ubicación dentro de un espacio, así como las acciones que se están realizando. No la sobreprotejas, limítate a la ayuda que solicitó y permite que realice los demás a su modo. Por último, la educación inclusiva. Fomentar la formación en inclusión para desaparecer los estereotipos y garantizar la igualdad en el ámbito educativo, utilizando estrategias como el DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Ahora les hablaré sobre los avances reales de los derechos de las personas con discapacidad visual. Hoy en día ya no se ve la discapacidad visual como una limitación, sino como una cuestión de derechos humanos. Las niñas y los niños con discapacidad tienen derecho a la igualdad, la inclusión y la participación plena en la sociedad. También se prohíbe el negarles el acceso a la educación, a las actividades recreativas y a la vida escolar. Podemos notar que los derechos de las niñas y niños con discapacidad visual han avanzado significativamente, especialmente en el reconocimiento legal, la educación inclusiva y el acceso a recursos adaptados. Esto es un gran avance, porque antes muchos niños eran excluidos o enviados a instituciones separadas. Hoy en día, los avances en la educación primaria han permitido una mayor participación y aprendizaje en el desarrollo integral de estos. Algunos de estos avances más importantes son la educación inclusiva, donde se busca que los niños con discapacidad visual estudien en escuelas regulares junto con otros estudiantes, promoviendo así ajustes razonables como el uso del material en braille, audiolibros, uso de tecnologías accesibles también. Esto favorece la convivencia, la empatía y la igualdad desde la primaria, que permiten que los niños aprendan al mismo ritmo que sus compañeros. Tampoco hay que olvidar la formación docente y la sensibilización. Gracias a esto, los docentes ahora cuentan con capacitación en educación inclusiva y con estrategias para atender la diversidad en el aula, pero también desarrollan habilidades para poder promover el respeto y eliminar los prejuicios. Por esta razón, ya no se espera que el alumno se adapte, sino que la escuela se adapte al alumno. Todo esto lo podemos notar ya que hay una mayor presencia de niños con discapacidad visual en las aulas regulares y que participan en actividades escolares como juegos, exposiciones, entre otras. También se puede observar que han desarrollado habilidades sociales junto a sus compañeros, mejorando así su autoestima y su sentido de pertenencia. Sin embargo, aún existen desafíos como la falta de materiales accesibles e infraestructura poco adaptada en algunas escuelas.
así como docentes sin suficiente capacitación. Factores que contribuyen al aprendizaje del sistema Braille. Tips para aplicar. ¿Qué se necesita saber y cómo se pueden desarrollar estas habilidades en niños y niñas de primaria? Desde los niveles más iniciales, este tipo de alumnos deben recibir un entrenamiento especial con el fin de potenciar el desarrollo de ciertas habilidades y sentidos que les servirán para compensar su falta de visión y así poder aprender tanto braille como otras competencias y madurar a nivel personal, logrando los suficientes conocimientos y destrezas para llevar una vida de lo más autónoma y plena posible. Las habilidades que deben ser potenciadas al máximo son el desarrollo motor, las destrezas auditivas y el desarrollo del lenguaje. El desarrollo motor, con el objetivo de potenciar el sentido del tacto y el uso de sus manos para enfrentarse con éxito tanto a las tareas cotidianas como a la lectoescritura en braille, se deben promover actividades como movimientos de flexibilización de muñecas y dedos, coordinación de ambas manos y actividades para motivar a los niños a reconocer formas usando solo las yemas de los dedos. Introducción básica a la identificación de los símbolos de braille. Destrezas auditivas. Las experiencias auditivas ricas en sonidos con significado sirven de gran ayuda tanto para la enseñanza de braille como para el desarrollo de un sentido que va a resultar esencial en toda su experiencia vital del niño con discapacidad visual y que en cierta forma actuará de sustituto de su falta de visión. Para el desarrollo del lenguaje. Es importante que los niños desarrollen un lenguaje cuyo significado esté basado en experiencias concretas y donde tiene un gran valor el reconocimiento de la lectura en braille. Se debe motivar a los niños a familiarizarse con el braille. Primero, simplemente tocando libros en el sistema para familiarizarse con el tacto. En esta cuestión juegan un papel fundamental los padres, que deberían aprender también braille para estimularlos y comprender desde el centro el proceso de aprendizaje de sus hijos. Hoy hablaremos sobre el braille, su historia y las alternativas actuales para el acceso a la comunicación escrita. El braille es un sistema de lectura y escritura táctil utilizado por personas con discapacidad visual, creado por Louis Braille. Louis Braille nació en 1809 en Francia y perdió la vista a la edad de 3 años. En 1824, cuando tenía tan solo 15 años, desarrolló el sistema Braille basado en puntos de relieve que representaban letras, números y signos. Posteriormente, en 1829, publicó la primera versión de su método y en 1837 presentó una versión mejorada. Aunque al inicio no fue aceptado, con el tiempo se convirtió en el sistema oficial de la lectura y escritura para personas ciegas. A partir del siglo XIX, el braille permitió que las personas con discapacidad visual accedieran a la educación y a la comunicación escrita de forma autónoma, lo que presentó un gran avance en inclusión. Durante el siglo XX, especialmente después de 1950, su uso se expandió en las escuelas, favoreciendo el aprendizaje de la lectura, la escritura y la ortografía en niños y niñas con discapacidad visual. En la actualidad, el braille sigue siendo fundamental, sobre todo en la educación básica, ya que contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas y de autonomía. Sin embargo, en las últimas décadas han surgido nuevas alternativas tecnológicas que facilitan el acceso a la comunicación escrita, especialmente desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI. En 1980, los lectores de pantallas empezaron a desarrollar. Estos convertían el texto digital en voz y permitían el uso de computadoras y teléfonos móviles para personas con discapacidad visual. También existen los audiolibros y aplicaciones móviles accesibles, así como las líneas de braille electrónicas que permiten leer contenido digital en tiempo real mediante celdas de braille. En años recientes, especialmente a partir del 2010, la inteligencia artificial ha impulsado nuevas herramientas, como aplicaciones que reconocen texto a través de la cámara y lo leen en voz alta.
Estas tecnologías han mejorado el acceso a la información y permitiendo una mayor participación de las personas con discapacidad visual en la vida escolar y social. No obstante, es importante destacar que el braille no debe ser reemplazado, sino complementado con esas herramientas tecnológicas. El braille sigue siendo esencial para el desarrollo de la lectoescritura y la comprensión de textos. Mientras que las tecnologías faciliten el acceso rápido a la información y a la comunicación digital. En conclusión, la combinación del braille y las nuevas tecnologías permite una educación más inclusiva, equitativa y accesible para todos. Les agradecemos su atención prestada durante todo el video.